porque hay gente mm, que trata de negociar y trata de seguir con ambos dioses dentro de uno y la palabra dice que mm. no se puede, no es compatible, porque terminarás Es amando más a que uno que a lo otro. acabas, lo acabas de definir muy bien. Eh, Dios es un Dios celoso. Y algo que yo escuchaba que él me decía era, Itiel, no quiero compartir tu corazón con ningún otro. Te quiero a ti y te quiero entero. Y ese sindicato estudiantil comunista se había convertido para mí como en un ídolo que competía con Jesús en mi corazón, porque me daba identidad, me daba valor, me daba propósito, me hacía sentir que estaba dejando mi huella en el mundo. Pero era un engaño. Mira, hoy en día sé que la verdadera revolución no es la revolución comunista, ni una revolución de cualquier otra ideología humanista. La verdadera revolución es la que tiene el poder de transformar el corazón del hombre, y ese es el Evangelio. Y desde hace 20 años soy un activista del Evangelio. No soy solo un predicador, no, no, no. Estoy comprometido Con con la esta causa. causa y llevo el megáfono en la mano todavía. Quiero ser la voz. Y por eso te contaba esta historia, porque me siento muy identificado con vuestro movimiento, porque me hace sentir como que regreso a esa época, ¿no? De los 17 años, del megáfono en la mano, de creer que podemos ser un movimiento de transformación. Hemos hablado al mentorear por ahí políticos o empresarios, que Dios los saca del ambiente, los limpia, les saca todas las asperezas, los dioses que estaban ahí adentro, pero después los vuelve a poner. Y a veces uso el ejemplo de Moisés, que antes de volverlo a meter a Egipto lo tuvo que sacar, limpiar, purificar, encontrarse con Dios, y después lo volvió a meter a Egipto como un libertador, no como parte de Mm, Egipto. Entonces, ya, qué importante cuando Dios agarra a un político, se convierte a Dios, tiene convicciones y le dice, bueno, ahora quiero que vuelvas a la política, pero ya no como un mm, Dios, sino como una causa que hay que compartir y trabajar. claro, Y eso es importante, saber dar dos besos, aunque Dios te vuelva a mandar como misionero a esos espacios y mantener siempre la línea. Ahora, me gustaría que hablemos un poco de la transición global que estamos teniendo en cuanto a ideologías, en cuanto a la Agenda 2030, en cuanto a la persecución religiosa que estamos viendo que ha aumentado en este tiempo la tensión con la fe, con las comunidades de fe en diferentes credos y a la vez lo que esto provocó en la evolución de la iglesia. Porque mm, no sé si compartís que esto ha empujado a la iglesia a una madurez mucho más grande y mucho más acelerada de lo que ha venido teniendo. Es como que se vio después de la pandemia, vacunas, viajes, es como que la iglesia tomó conciencia de otros temas y ahora la iglesia ha evolucionado. ¿Cómo ves esta compatibilidad o esta interacción entre ambos temas? Mira, yo creo que nos estamos precipitando hacia un momento de la historia muy, muy emocionante y también muy peligroso. Y hay que estar dispuesto a vivir en esta tensión. Creo que vamos a ver la manifestación de la oscuridad como nunca antes, pero también la manifestación de la luz como nunca antes. A mí me da la impresión de que en estos últimos años lo que yo llamo Babilonia se ha hecho más evidente. Babilonia en la Biblia no es solo el nombre de una ciudad o de un imperio. Babilonia más bien es el nombre de un sistema de control de masas cuyo objetivo desde el principio siempre ha sido capturar la mente y el corazón del pueblo de Dios y hacerlo su esclavo. Por ejemplo, en la historia de Daniel y sus amigos, podemos ver cómo Babilonia tomó a Daniel, que era un joven hebreo, y lo llevó cautivo
y no lo convirtió solo en un cautivo, sino que en realidad quiso lavarle el cerebro para convertir a aquel hebreo en un babilonio más. Les cambiaron el nombre, les cambiaron la dieta, les cambiaron la forma de vestir, les cambiaron el idioma. Es decir, los estaban intentando transformar, adoctrinar. Y aunque Daniel estaba preso físicamente en Babilonia, él se paró firme en medio de Babilonia y no dejó que Babilonia apresase su corazón. Él tomó una determinación y dijo, yo no me lo voy a comer todo, no voy a comerme todo lo que me ponen sobre la mesa, eh, y voy a mantenerme firme en medio de esta presión que estoy viviendo, ¿no? Y creo que estamos viviendo tiempos muy parecidos. Babilonia se está manifestando como nunca antes, y la iglesia, como lo hizo Daniel, tiene que mantenerse firme. No podemos salir de aquí, no podemos decirle a Dios, mira, Dios, sácanos de aquí, o como una mentalidad escapista, sino danos, danos la tenacidad, la valentía, el compromiso de Daniel, que estuvo en Babilonia, pero no dejó que Babilonia poseyese su corazón. Él determinó no contaminarse, es decir, no mezclarse, no dejarse adoctrinar. Y creo que este es el llamado que tenemos como iglesia. Estamos en Babilonia, pero no somos de Babilonia. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos un propósito que cumplir en medio de este sistema corrupto. Y hay propósitos de Dios que deben ser cumplidos por una iglesia valiente, una iglesia como Daniel. Para mí, el libro de Daniel es un manual de guerra para los días que estamos viviendo. De hecho, yo lo tengo como un manual de guerra. Daniel nos enseña principios súper importantes para mantenernos firmes en los días que están por venir. Como cristianos le decimos, Señor, sacanos de Babilonia porque la gente, porque mis compañeros, porque mi jefe no me entiende, son gente no cristiana y mi familia. Y Dios te dice, no, justamente necesito a los Danieles dentro de Babilonia, y para eso se Sí, requiere fe, convicciones, firmeza y mucha valentía, porque hablamos de total. Pablo, el apóstol Pablo, un revolucionario, pero él tuvo convicciones y tuvo la valentía de entrar a la misma ciudad donde lo habían apedreado. Entonces, cuando le Mm, decimos a Dios que nos saque las piedras y que nos saquen los procesos, Dios dice, no, necesito hombres que los busquen, que busquen lío, que busquen ya. problemas, que se metan en esos lugares donde quieren apedrearte, porque ahí en esa oscuridad, como decías también, es donde necesitamos luz. Es ahí donde necesitamos las Absolutamente. antorchas encendidas. Yo creo que no podemos tener en estos tiempos difíciles una mentalidad escapista, de Dios, sácanos del problema. No, Dios, ¿cuál es tu propósito en medio de este problema? Entonces creo que es un momento de destacar como iglesia. Creo que en un tiempo como este, la iglesia no debe apocarse, sino debe saber que seguimos siendo la influencia 10 veces mejor. Tenemos que tener 10 veces mejores médicos, 10 veces mejores arquitectos, 10 veces mejores artistas, 10 veces mejores políticos, 10 veces mejores deportistas, porque creo que hay una promesa que viene adherida a mantenerse firme en Babilonia, y es que Dios te promociona en Babilonia, no para tu honra y tu gloria, sino para hacer el nombre de Jesús famoso en Babilonia. Porque si te das cuenta, el rey de Babilonia conoció a Yahvé, al Dios de la Biblia, como el Dios de Daniel. Es decir, hay un momento donde hay una asociación entre un hombre que se mantiene firme y Dios, y ese Dios se hace famoso o conocido en Babilonia a través de ese hombre llamado Daniel, el Dios de Daniel, el Dios que hizo que Daniel fuese 10 veces mejor que todos los astrólogos, adivinos y sabios de Babilonia. Wow, ¿y cómo crees que un cristiano que está del otro lado puede prepararse para estar firme? ¿Cómo desarrollar esto? Por ejemplo, una de las cualidades que siempre hablamos
en Somos la Voz es la oración, porque vemos que Daniel evolucionó en idiomas, en cultura, en sabiduría, era experto en matemáticas, en lo que sea, en ciencia, pero el tipo oraba 3 veces por día. O sea, yo a veces trato de hacerme tiempo para orar una vez al día y este loco oraba 3. O sea, hay gente que dice, bueno, yo estoy en la política, no tengo tiempo de orar como el pastor. Yo estoy haciendo negocios, no tengo tiempo para orar como la intercesora de la iglesia. Y hay veces que como estamos en Babilonia, creemos que orar es menos necesario. Por eso recalco esto. ¿Qué otras cualidades creerías que sería importante? ¿Qué sé yo? La obediencia, ser parte de una iglesia local. ¿Qué otras cualidades, por ejemplo? Mira, en el libro de Daniel, como digo, encontramos principios fundamentales para enfrentar la guerra con Babilonia. Y tú acabas de darle a uno de los puntos más importantes y es, Daniel tenía una vida de oración. No solo eso, Daniel tenía una vida también de ayuno, de aprender a, mm, a dominar sus instintos, porque el ayuno en cierto modo es una forma también de aprender a dominar tus instintos. El ayuno eh, te hace no depender de algo tan instintivo como el deseo de comer, ¿no? Hay otra cosa muy importante de Daniel y es que Daniel se formaba, era conocedor de su historia, le podemos ver como alguien que indagaba la sabiduría de su época y de su historia, de su nación. Conocía la Torá, conocía la ley de Dios. Hay otro elemento importante, Daniel nunca estuvo solo. Si te das cuenta, en el libro de Daniel se habla de Daniel y sus amigos. Es decir, nos habla acerca de que para mantenernos firmes en Babilonia necesitamos hacer piña, como decimos en España, necesitamos hacer grupo, necesitamos hacer comunidad. Hoy podríamos decir que necesitamos hacer iglesia, necesitamos hacer fuerza de grupo, ¿no? Por otra parte, veo que Daniel tenía un corazón no que odiaba a los babilonios, sino que los veía como misión. Y eso también me enseña mucho, porque es fácil tomar una posición eh, eh, como de defensa en contra de Babilonia y estar golpeando las ideologías de Babilonia, pero mientras estamos golpeando las ideologías de Babilonia, golpear a las personas de Babilonia también. Y quiero dejar claro esto, a las ideologías hay que golpearlas, a las personas hay que abrazarlas. Y mucha de la guerra que tenemos hoy en día es una guerra ideológica, pero las personas que están detrás a veces son personas que están ahí porque han vivido sus propios traumas, sus propios dolores o han sido engañados. Y esas personas son nuestra misión. Y creo que es importante entender que no estamos aquí para prenderle fuego a Babilonia nada más. De eso se encargará Dios porque Dios es el que trae juicio a Babilonia. Nosotros tenemos una misión y es la misión de salvar vidas en Babilonia también, ¿no? Entonces creo que Daniel tenía un corazón que sabía distinguir entre, oye, no soy de Babilonia, pero tengo una misión aquí. Y si te das cuenta, Daniel sirvió bien a su generación. Estuvo interpretando sueños, trayendo sabiduría a reyes paganos, pero al fin y al cabo él estaba cumpliendo una misión en medio de Babilonia, ¿no? Entonces puedo destacar todas estas cosas y aún me quedo corto porque el libro de Daniel, como digo, es un manual de guerra. Para mí, hoy deberíamos estar estudiando el libro de Daniel como nunca antes, no solo por los tiempos que estamos viviendo, sino porque apunta a la esperanza del regreso de Jesús, que está profetizado en el libro de Daniel, y cómo Él va a establecer su reino eterno, y es la esperanza que tenemos. Qué importante esto de rescato, lo de salvar personas, porque algunos llegan al lugar de Daniel o dicen, no, quiero entrar, por ejemplo, en la política como Daniel, y dicen, tengo que cambiar leyes. Pero el verdadero propósito de Daniel fue cuando dice que Darío le pidió a todo el mundo conocido que adore y reconozca al Dios de Daniel.
O sea, el propósito no era cambiar leyes, sino cambiar vidas. Y esa Muy bueno. es la misión de la iglesia en Babilonia, ¿no? No enfocarnos en la ideología, sino en la persona que está detrás. Porque hay gente que por ganar una discusión pierde un alma. Y ahí perdimos Exacto. todos. Entonces, Yo siempre recuerdo esto, Guille, que Jesús en la cruz derramó cada gota de su sangre por las personas. Es decir, eso me enseña, si ese es el núcleo del Evangelio, me enseña que para Dios lo más importante es salvar la vida de las personas. Y todo todo lo demás forma parte de ese plan primordial, que es salvar vidas de personas. Y los que estamos involucrados en la pastoral sabemos que nos vamos a encontrar con personas que han sido violadas, abusadas, engañadas, y que en base a todos esos dolores incluso han podido desarrollar pues atracción hacia el mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que son nuestros enemigos. La ideología LGTBI, todo esto, sí es nuestro enemigo, pero la persona que a veces es abrazada por esa comunidad LGTBI, quizá ha llegado ahí porque estaba buscando una comunidad y quizá la iglesia no supo abrazar a esa persona rota en el momento adecuado y la comunidad LGTBI sí lo hizo. Entonces, para mí es tan importante saber diferenciar entre la ideología y la persona. La ideología corrupta la golpeamos, a las personas las abrazamos, porque las personas son la misión de Dios. Y finalmente, yo no quiero medir a las personas o nombrarlas por su pecado, porque no creo que Dios lo haga así. no lo ha hecho con Yo quiero nosotros. ver, no lo ha hecho conmigo. Yo estaba en un sindicato estudiantil comunista, adicto al porno, odiaba a mi papá, tenía mi vida destrozada y Dios me dijo, tengo un mejor plan para ti. No me desechó, me, me enseñó el camino, ¿no? Y creo que tenemos esa gran tensión en este tiempo, querido Guille. Sé que estamos siendo muy golpeados como iglesia por estos movimientos de la Agenda 2030, pero que por defendernos no terminemos pensando que las personas son nuestros enemigos. Creo que eso es muy importante. Tenemos que entender que las personas siguen siendo nuestra misión. Wow. Bueno, y ahí hay dos cositas y con esto cerramos, que decías también el tema de que no somos enemigos y que yo creo que la Agenda 2030 lo que tiene de excelente es desarrollado un marketing publicitario tremendo, donde ha ocupado todos los medios posibles para vender su ideología y para vender al sistema, a la sociedad, que la iglesia es la enemiga cuando nosotros nunca estuvimos en la vereda de enfrente. Siempre nos cruzamos la calle para poder abrazarlos, siempre hemos sido los que más hemos servido, estado en los problemas. Acá en Argentina la iglesia es la que más sirvió en pandemia cuando ni siquiera el Ministerio de Salud se hacía cargo. Entonces es un sistema de marketing de vender que la iglesia es la enemiga, pero la iglesia en realidad está buscando amarlas porque Dios nos amó a nosotros. Y el segundo punto que decías es que en tu proceso, cuando eras todavía parte del sindicato, la iglesia oró por vos, la iglesia te abrazó y conociste el amor de Dios a través de la iglesia. Y eso es importante porque la iglesia representa el amor de Jesús y creo que tenemos que entender que esa es la responsabilidad. Somos la carta que la gente está leyendo y las letras tienen que ser escritas por Él, no por nosotros, no por una ideología, no por preferencias personales, sino que mostrar y que cuando la gente nos vea, vea a Jesús. Así que Me encanta, rescaté Guille. un montón, Pues me llevo un montón de contenido de lo que estuviste dando. Gracias, Itiel, no solo por contarnos y mentorearnos en un montón de cosas, sino por abrir tu corazón y enriquecernos tanto como generación.